Muy buenas a todas y bienvenidas una vez más al resumen del mes. Como ya sabemos, toca final de mes, en este caso cerramos todo lo que viene a ser las últimas semanas de marzo y evidentemente con el inicio de abril pues vengo a recoger de manera lo más breve posible, que generalmente se me suele ir de las manos, de lo que son las lecturas, como digo, de este mes. Sinceramente marzo... ¡Qué repeluco! Sinceramente yo pensaba que iba a ser un mes, pues bueno, más ligerito, sin tantas lecturas, sin tantas cosillas, pero parece que se ha ido pillando lo que viene a ser un poquito la inercia y al final he acabado leyendo bastantes cosas, bastante más de Image de lo que yo tenía pensado, bastante menos, por ejemplo, de todo lo que es el tema de Marvel, pero bueno, ya sabéis que estas cosas, por lo menos en este canal, van un poquito con altibajos. Y para no alargarme demasiado, además esta semana realmente tampoco tengo muchas cosas con las que ponernos al día, vamos a pasar, ahora sí que sí, con el temita. Amigos para siempre, you always be my friend. La primera lectura es este nuevo tomo de todo lo que viene a ser la etapa nueva de Runaways que nos están trayendo de mano de Rainbow Rowell, en este caso ilustrado por Chris Anka, y con el subtítulo Amigos para siempre. Sinceramente tenía muchas ganas de volver a leer Runaways, más que nada porque me está gustando muchísimo el enfoque que le está dando a Rainbow Rowell a todo lo que es, pues bueno, este universo de los Runaways que ya habíamos dejado un poquito de lado desde hace bastante tiempo. De hecho, dentro de todo lo que es esta serie tiene ese pequeño tomito de lo que era, pues bueno, ese universo crossover, ese universo de mundo batalla, de todo lo que fue el tema de las Secret Wars, pero personalmente no me gustó mucho, así que digamos que estos nuevos tomos, estos dos tomitos que llevamos de momento en España, para mí han sido un soplo de aire fresco. Cierto es que creo que es una de las series más referenciales a sí mismas que he leído siempre, no esta etapa únicamente, sino todas las anteriores, ya que al final, pues bueno, son personajes que se están construyendo y reconstruyendo sobre sí mismos de manera constante. Sin embargo, tengo que admitir que esta nueva serie me parece muy buena como punto de enganche para la gente que quiera coger la serie de Runaways desde cero, básicamente porque aunque sí que hay referencias, todo el tema de las Secret Wars nos permitió, entre comillas, empezar de cero. Evidentemente, si empiezas desde aquí te vas a encontrar un pequeño spoiler, porque es una cosa que pasa al final de uno de los últimos tomos que teníamos dentro de esos arcos mucho más grandes, mucho más densos, pero bueno, pues también es una forma de que te pique el gusanillo y tirar hacia atrás para ir llegando a los orígenes de este grupito. Como digo, este segundo tomo de Amigos para siempre me ha parecido una auténtica delicatessen, también porque además lo centran muchísimo en el personaje de Molly Hayes, que es uno de mis personajes favoritos porque creo que tiene mucha jeta, también es, pues bueno, la más joven del grupo, es la que se permite un poquito jugar con ciertas cosas que en algunos de los personajes más adultos, como es el caso de Chase, como es el caso de Nico Minoru, ya vamos viendo que se están quedando un poquito más de lado. Esto es algo que me gusta de todas formas, porque al final, pues bueno, vas consiguiendo, como decía antes, que se vayan reconstruyendo, que se vayan, pues bueno, adaptando a nuevas circunstancias, que vayan evolucionando, aunque hay algo que no me termina de convencer, es algo que en su momento además estuve hablando con María, porque creo que ninguno de los dos estamos demasiado de acuerdo en que al final todo el tema de las relaciones sentimentales siempre es como muy endogámico dentro de este grupo, ¿no? Se queda todo dentro de esas paredes. Reconozco que Chris Anka posiblemente no sea mi persona favorita normalmente para llevar el tema de dibujos. Sí que es cierto que cuando se le une Triona Tree Farrell, pues bueno, el conjunto de color y dibujo gana muchísimo, pero gana todavía más cuando interviene Matthew Wilson, que yo juraría que también se hace cargo de las tintas, pero no lo tengo demasiado claro, y la verdad es que creo que consiguen generar una atmósfera, no sé si es por la paleta de colores, por todo en general, pero como digo, al final se convierte en un conjunto, para mi gusto, como mucho más sólido, ¿no? Y que pega muchísimo más con todo lo que es el rollete de Runaways en esta nueva etapa, que sinceramente creo que los que somos seguidores de la serie es algo que nos merecíamos al 100%. Con el caso del último tomo de Batgirl me he quedado un poquito, voy a decir, más frío, básicamente porque era un personaje que me estaba gustando bastante en todo lo que era la etapa de los Nuevos 52, aunque tenía un toquecillo así como demasiado, voy a decir, tumblerele. Sí que es cierto que desde que hicieron este cambio a todo lo que es el universo de Renacimiento me gustó bastante más, porque creo que consiguieron, digamos, equilibrar un poquito la balanza entre un personaje más clásico pero con un toquecillo más moderno que pegaba bastante con este contexto universitario en el que se estaba moviendo. Y tengo que decir que los 4 números anteriores, de hecho si habéis visto las reseñas que hice al respecto, me parecieron impecables. Sí que es verdad que con sus más y sus menos, porque evidentemente pues hay numeritos un poco más de relleno. Sin embargo, en este quinto tomo de Batgirl me he quedado ya un poco más... básicamente porque aunque tiene unos números al final con un arco que se llama La estrella más brillante del cielo, si no recuerdo mal, que me parece increíble, me parece impecable, como cierre en teoría de esta etapa, aunque por lo que tengo entendido en Estados Unidos han dejado un pequeño descanso para continuar posteriormente, los primeros números la verdad es que no me terminaban de llenar del todo. Cierto es que casi prefiero que lo hayan dejado así, que hayan cerrado con un arco pues bueno, más o menos sólido, que a mí personalmente, como digo, me ha encantado. Me hubiera gustado verlo, eso
sí, desarrollado en muchísimos más números. Sin más, es un cierre que no me parece ni bueno ni malo, me ha dejado, como digo, un poquito más frío, pero aún así, esta etapa, que al final, pues bueno, no dejan de ser 5 pequeños tomitos en lo que nos ha traído CC a España, no me parece nada mal. Como os decía, de tema superheroico he leído más bien poquito y posiblemente lo que se haya llevado la palma haya sido Image, y en concreto por fin he conseguido terminar una miniserie que nos trajeron de mano de Netflix con Mark Millar, con Oliver Coipel, que se llama The Magic Order. The Magic Order son 6 numeritos, aquí veis los números 1, 3 y 5 y por tanto, pues bueno, 2, 4 y 6, tampoco es que tenga mucho más misterio. Y en fin, un dibujo que me ha parecido estupendo de mano de Oliver Coipel. No estoy seguro, ahora estoy hablando de memoria, de que también se ha hecho cargo de todo lo que es el tema del color, por lo cual han conseguido crear una atmósfera como muy uniforme a lo largo de los 6 números. Y The Magic Order básicamente lo que hace es contarnos la historia de la familia Moonstone, que son una familia de magos, pero de magos, y que se dedica, pues bueno, a tener una especie de sociedad secreta en las sombras que vela por la seguridad del mundo humano. Evidentemente estos magos sí que tienen su profesión dentro de todo lo que es el mundo mágico, en algunos casos pues se dedican a temas de seguridad, en otros casos se dedican a temas pues de magia de escenario, entonces pues bueno, van girando un poquito en torno a este mundo para ocultar en cierta medida esa labor que están llevando muy por detrás. La verdad es que la serie sí que creo que tarda un poquito en arrancar, o por lo menos un poquito en darnos a entender qué es lo que está pasando para que consigamos engancharnos. Esto hace que el principio se me haga bastante más lento y que por el contrario todo lo que son los 2 o 3 últimos números se me haga como muy precipitado, no en plan mal, porque al final consiguen mantenerte enganchado, pero bueno, sí que es verdad que, como digo, pues en esos últimos números es todo como mucho más constante, ¿no? Como decía, esta serie nos cuenta la historia de la familia Moonstone. De repente la familia Moonstone ve que algunos de sus miembros empiezan a fallecer, no saben muy bien por qué, saben quién está detrás, aunque ella no se mancha las manos en ningún momento, por lo cual como que nos tenemos que parar a averiguar quién es esa persona que está ejecutando las cosas por ella, el motivo. Vemos también una especie de drama familiar, ya que uno de los miembros ha perdido a la hija y por lo tanto, pues bueno, se ha desvinculado muchísimo de todo lo que es el mundo mágico, quiere vivir su vida como Muggle, una mezcla entre drama familiar, mágico, una cosita un poquito extraña también con thriller policíaco. Sencillamente me ha parecido una genialidad. Creo que tampoco es que tuviera, digamos, una estrecha vinculación con algunas de las otras cosas que hemos visto en el Millarverso, y el trabajo de Oliver Coipel, como os decía al principio, me parece una auténtica delicatessen. El mes anterior me leí el número 1 de Rumble y este mes han caído ya los números 2, 3 y 4. Rumble es una serie, en este caso de nuevo, leída en TPB en USA, por lo cual está en inglés, pero la tenéis en español, traída por Astiberri en tapa dura, eso sí. En el número 1 del mes pasado, en el número 2 y en el número 3 tenemos a John Arcudi, a James Harren y a Dave Stewart, y en el número 4 cambiamos a James Harren por el personaje de David Rubin. Digo personaje, pero en realidad es una persona real, por si no queda claro. El caso es que continúan con todo lo que era un poquito la trama de lo anterior, todo ese mundo más sobrenatural que teníamos, que nos había enganchado, por lo menos a mí, con, digamos, ese mundo paralelo en el que estaban viviendo. Digo mundo paralelo porque al final no deja de ser algo que siempre ha estado ahí, pero que parece ser que todavía no había visto demasiado la luz para lo que es el mundo, vamos a decir, humano, el mundo más terrenal, el mundo más común. Empezamos a verlo todo como mucho más acelerado, vemos, como digo, una especie de mitología a su alrededor, vemos éxodos, vemos pueblos que están intentando recuperar su pasado, vemos personajes que están volviendo de lo que teníamos en el primer tomo y que nos habían abandonado. Incluso el propio Razrak, es verdad que en un momento determinado se torna pues bastante distinto a lo que tenemos en mente. Creo que con eso han jugado bastante bien. Sí que es cierto que respecto a lo que teníamos anteriormente, creo que ahora mismo la historia está en un momento como más de stand-by. No que no haya avanzado la historia como tal, porque como digo, al final si no, no tendríamos 4 tomos como mínimo. De hecho creo que ya van por el 5º o el 6º en Estados Unidos. Pero bueno, como que han conseguido, vamos a decir, librarse de algunos problemas que teníamos anteriormente, han conseguido solucionar algunos que van surgiendo en estos nuevos tomos, y por lo tanto estamos como en un punto, vamos a decir, de nueva partida, ¿no? En un punto más de cero, que yo creo que va a ser el punto de arranque para todo lo que vamos a construir a partir de ahora. Repito, me gusta muchísimo porque tiene como una especie de narrativa nórdica, épica, una cosita así un poco extraña, con todo lo que es el tema de, pues bueno, de estos personajes más fantásticos, más sobrenaturales. Yo sinceramente es una serie que creo que no me esperaba así, pero que me ha sorprendido muchísimo y para bien. Me encanta, los tomos se me hacen súper ligeros de leer, y también es cierto que aunque David Rubin yo pensaba que no me iba a gustar tanto porque tiene un dibujo bastante más recargado, algo que creo que en parte sí que le pega a todo lo que es el concepto de Rumble y toda esa
historia que teníamos detrás del personaje de Razrak. No es lo mismo evidentemente que lo que teníamos hasta ahora, como digo, es mucho más lineal, mucho más detallado, un poquito más abigarrado a lo mejor, pero creo que hace una labor estupenda. Como digo, pues bueno, al final son puñetazos, peleas, persecuciones, disparos, que yo creo que, en fin, si os gusta un poquito esta descripción tan genérica, Rumble me parece una cosa, vamos, recomendable, no, lo siguiente. Dentro de Image una cosita que yo tenía bastantes ganas de leer, porque ya sabéis que soy fan devoto de Skottie Young, aunque en este caso únicamente lo encontramos a todo lo que es el guión de Bully Wars. Bully Wars, como digo, con un guión de Skottie Young, con un dibujo de Aaron Conley y con un color de Jean-François Beaulier, a quien ya habíamos visto colaborar con Skottie Young. Sin embargo, creo que aunque sí que el dibujo de Aaron Conley responde bastante bien a todo lo que es la trama que nos está contando, en este caso Skottie Young, es algo que me choca muchísimo porque por regla general, pues bueno, yo tiendo a ver a Skottie Young más como dibujante. Y además, todo lo que es el color de Jean-François Beaulier, digamos que es como su paleta de color habitual, pero mucho más estridente. Visualmente me resulta muy curiosa, creo que también al ser algo, pues bueno, bastante más grotesco, bastante más escatológico, incluso, y aunque esto suene casi imposible, que todo lo que es el tema de I Hate Fairyland, pues bueno, la verdad es que en ese sentido creo que encaja bastante bien. Sin embargo, lo que es la historia sí que me ha dejado como un regusto un poco raro, porque no sé muy bien cómo entenderlo. Bully Wars básicamente nos cuenta la historia de tres amigos que viven dentro de todo lo que es el mundillo nerd y que cuando llegan al instituto en ese primer día del nuevo curso se encuentran con el que es el bully que les ha estado, digamos, haciendo la vida imposible durante bastantes años. Lo que pasa es que al cambiar de instituto, este bully se ve acosado por otro grupo de bullies y por lo tanto, pues bueno, como que su reputación baja bastante y este grupillo de nerds quiere hacer que recupere su estatus anterior, básicamente porque más vale malo conocido que bueno por conocer. Es una historia que si la vemos, digamos, desde fuera, olvidándonos de todo lo que es el contexto y de lo que puede implicar, parece divertida, es muy amena, es muy fresquita, es muy ligera, pero bueno, es un tema que a mí me parece un poquito complicado de tocar y que justamente por eso no sé muy bien cómo tomarme el enfoque que le han dado. Sí que es verdad que todos los personajes tienen una evolución, sí que es verdad que de cara a un segundo volumen, pues bueno, se nos plantean una serie de bases que creo que van a romper bastante todo lo que son los cánones. Pero como digo, me parece algo muy delicado y muy fino que hay que saber exactamente cómo tocar para que realmente, pues bueno, digamos, no llegue a ofender a personas que a lo mejor hayan podido sufrir esto en sus carnes. Supongo que leeré el segundo volumen por ver un poquito cómo evoluciona la cosa. También es verdad que creo que respecto a eso, pues bueno, ya se podrá tener una idea un poquito más formada. Y a nivel visual, como os decía, pues bueno, es una cosita como a medio camino entre el cómic de Skottie Young más mainstream y todo lo que es, pues bueno, una parte a lo mejor un poquito más de cómic underground. Pero repito que no sé muy bien tampoco qué opinión daros al respecto. Y terminando con el tema de Image, Moonstruck de Grace Ellie y Shai Beagle con el tomo, espérate que no me acuerdo el nombre, Some Enchanted Evening, que es el segundo tomo, como digo, de bueno, pues este segundo arco de lo que es Moonstruck. Moonstruck es un universo fantástico, por llamarlo de alguna forma, pero con una lectura mucho más contemporánea. Vemos como algunos personajes como elfos, hombres lobo, minotauros, centauros, viven en una especie de mundo totalmente contemporáneo, con Starbucks, con fiestas de universidad, y sin embargo, pues bueno, le dan esa lectura mágica, en este caso con todo lo que es el concepto de los círculos de hadas. La idea me gusta, el dibujo me encanta, me parece precioso, pero todo lo que es el guión se me hace como un poco regulero. No que el guión esté mal, sino que realmente tienen demasiadas posibilidades y de hecho yo creo que ese primer tomo, digamos que bueno, como presentación no estaba mal, la historia era lo suficientemente consistente como para querer darle una segunda oportunidad. Sin embargo, Some Enchanted Evening me deja bastante frío porque creo que es una historia como mucho más mundana que a la par intenta competir con una historia mucho más personal de la protagonista con, bueno, pues con esa relación amorosa que tiene con otra mujer lobo y que no sé muy bien todavía hacia dónde nos está llevando. Cierto es que yo no apruebo muchas de las decisiones personales que tienen entre esta pareja, no me gustan demasiado las actitudes que están teniendo, sin embargo creo que es posiblemente uno de los puntos más importantes. Con el primer tomo lo he sentido todo como mejor integrado, mucho mejor llevado y que se compenetraba todo, que iba evolucionando mucho más a la par. Sin embargo, aquí he sentido que está como por un lado su historia y por otro lado la historia de lo que está sucediendo como arco argumental de este tomo. ¿Le voy a dar una tercera oportunidad? Sí, porque me encanta el dibujo, o sea, que no puedo decirlo de otra manera. Y cierto es que aunque yo no apruebe algunas actitudes de la pareja principal que nos están presentando, tengo ahí un poquito ese factor morboso
de querer saber qué es lo que está pasando o cómo van a conseguir llevarlo. Me gusta pensar que también es una historia bastante realista en ese sentido. Creo que no lo pintan todo bonito, ni simplemente tienen todos una actitud hiper sana, y al final es algo que yo creo que podemos ver en nuestro día a día. Justamente ese factor tan humano y tan realista es el que hace que este universo fantástico se convierta en algo mucho más creíble y mucho más viable. El segundo tomo de Abe Sapien del universo de Hellboy, El diablo no bromea y otras historias. Realmente hay otras historias, creo que únicamente hay una o dos, pero bueno, el caso es que ahí está. Sinceramente me ha gustado, posiblemente no tanto como el primero, porque creo que ya sabéis que tengo una especie de idea preconcebida sobre todo lo que es el tema del universo de Hellboy, el dibujo de Mikey Mignola o similares, para captar perfectamente toda esa esencia del Mignolaverso. Tampoco me sale alargarme demasiado porque, como ya sabéis, pues al ser historias sueltas casi es prácticamente spoiler todo lo que os pueda contar. Ya veis que es un tomito básicamente muy similar a la longitud de los que tienen los de Image. De hecho, tal y como sucedía con el tema de Rumble, incluso encontramos historias de John Arcudi con James Harren y Dave Stewart, no James Stewart, porque al final acabo siempre mezclando los nombres. Y bueno, pues un poquito en esa misma línea de espíritus, niños poseídos, temas de reliquias, de zombies, cuestiones de soviéticos, en fin. Y en este caso yo creo que incluso pierde un poquito respecto al primero, porque sí que sentía que lo anterior era como una historia mucho más destinada a darle personalidad propia a Abe Sapien, y sin embargo en este caso tenemos a Abe Sapien metido dentro de una historia de AIDP. A mí no me ha disgustado porque estoy disfrutando muchísimo de todo este tema, pero bueno, creo que también al ser un spin-off va a tener bastantes altibajos. Si os gusta, yo de momento todo lo que estoy leyendo de mano de este Mignolaverso me parece más o menos recomendable. De mano de La Cúpula, una de estas nuevas publicaciones que nos ha traído Tilly Walden, que es En un rayo de sol. Creo que únicamente van a ser 2 tomos, de hecho el segundo, si no ha salido ya, poquito le debe de quedar. Para ser Tilly Walden, que ya sabéis que yo tengo como la sensación de que en ese tomo de piruetas que ya me leí anteriormente tenía un nubarrón encima, parece que aquí Tilly Walden pues ha sonreído un poquito más hacia el tema de sus personajes. En ese sentido tampoco es que sea todo la divina papaya, porque sí que es verdad que le gusta muchísimo construir historias mucho más dramáticas y mucho más intensas para sus personajes, por lo menos respecto a todo lo que es el bagaje que llevan detrás. Pero me gusta porque de entrada tenemos un planteamiento bastante original de lo que es un equipo, vamos a decir, de restauradoras, pero en un universo bastante más futurista, y deja la historia, la verdad es que en ese sentido, bastante abierta de cara a terminar de cerrarla, a terminar de darnos todo ese contexto mucho más personal en el segundo tomo. A nivel artístico, la verdad es que no tengo ninguna queja. Creo que Tilly Walden de hecho maneja muy bien todo lo que es el tema de la tinta, del color, de la mancha. Creo que es alguien que tiene perfectamente medido qué es lo que está haciendo en cada una de las páginas. Me da un poco de pena porque me deja con esas ganas de saber más sobre todo lo que está sucediendo, o todo lo que sucedió más bien, y sin embargo creo que con toda esa línea mucho más central le cuesta más arrancar, ¿no? Le cuesta realmente llegar a engancharme, llegar a contarme una historia que me tenga ahí constantemente, sino que realmente lo que me apetece saber es todo lo que sucedió en la vida de la protagonista. Yo creo que este es básicamente el único fallo que le podría encontrar, el hecho de que va muy lenta para conseguir contarnos algo, unas ilustraciones, unos dibujos, unos colores que la verdad es que me parecen dignos prácticamente de tener enmarcados, pero como digo, creo que no le vendría mal, por lo menos en este tomo, que le hubieran echado un poquito de mano con todo lo que es el tema del ritmo. Mira que marca páginas más bonito. Continuando con La Cúpula, porque ya sabéis que a mí todo lo que es el tema de las tapas duras que editan me tiene enamorado. En este caso, Bahía Acuicornio de Katie O'Neill, a la cual ya conocemos, evidentemente además por lo que os he enseñado en el marcapáginas, por la Sociedad de los Dragones de Té. Y Bahía Acuicornio lo que nos trae es más o menos una tónica similar, una tónica casi diría que en la misma línea, pero con una temática un poquito distinta, ya que en el caso de la Sociedad de los Dragones de Té era algo como mucho más, iba a decir fantástico, que en este caso también, pero bueno, digamos que el núcleo era bastante distinto a lo que tenemos aquí. Bahía Acuicornio nos cuenta la historia de un pueblo que ha sido azotado por un vendaval, han perdido gran parte de los recursos, y la historia arranca en el momento en el que un padre con su hija acuden allí para echar una mano, y todo ello va evolucionando a una historia con tintes de corte ecologista que personalmente me ha parecido preciosa. Muy en la línea de Katie O'Neill, muy en la línea de leer tranquilamente con un chocolate, con un café, con un té calentito. Se lee súper ligero, de hecho creo que me lo leí como en un viaje de tren, que serán como unos 20 minutos, media hora. Ya esta historia, a la cual además incluye una serie de personajes fantásticos que viven debajo del agua y que por tanto pues bueno, se hacen mucho más cargo de todo lo que es el arrecife de coral, añade una serie de informaciones gubernamentales, de organizaciones,
misiones y bueno, pues un poquito también de información general sobre todo este tema, como digo, de los arrecifes de coral. Creo que Bahía Aquicornio nos lleva hacia una historia de amor mucho más vinculada con el medio ambiente, con lo que nos rodea, con los recursos, una historia, como digo, mucho más de concienciación. De vez en cuando ya sabéis que surge uno de estos cómics que a mí me parece ideal para poder educar en centros escolares sobre algunas cuestiones, y Bahía Aquicornio definitivamente es uno de ellos, porque creo que es una historia muy bien llevada, muy ligerita, muy fácil de comprender, con un mensaje que puede calar muy hondo y que realmente no voy a decir que sea la salvaguarda del futuro de la humanidad, pero creo que puede ayudar a concienciarnos sobre algunas cuestiones y que nos haga reflexionar sobre hacia dónde estamos yendo. Por último, y en este caso yéndonos a territorio de cómic europeo, Las extraordinarias aventuras de Adèle Blanc-Sec de Tardi. Me gustó el primer tomo, pero la narrativa se notaba demasiado retro. El segundo tomo, desde luego, continúa exactamente igual, y en el tercer tomo creo que es donde está realmente la evolución, la revolución del propio Tardi respecto a su propia narrativa, a su propio universo, ya que aunque sí que continúa siendo muy referencial a sí mismo, algo que vemos ya en los tomos anteriores, creo que todo va cobrando como mucho más sentido, y aunque no es una historia lineal que nos esté llevando hacia ningún sitio, sino que cada una de las aventuras es algo prácticamente, voy a decir, independiente, creo que se nota bastante una modernización de su propia narrativa, una modernización de su guión, incluso de sus personajes, pero el problema que tiene es que ese tercer volumen se acaba muy rápido. De hecho, creo que estamos a la espera de una 10ª aventura del personaje de Adèle Blanc-Sec y nos introduce, pues bueno, algunos otros relatos, en este caso ya incluso olvidando cuestiones de color, dentro de todo lo que es este mismo universo. Me da pena porque yo quería que me gustara bastante más Adèle Blanc-Sec. Creo que realmente la gran lástima es la cuestión narrativa, que se nota demasiado añeja en la mayoría de ocasiones. Tiene personajes muy ricos, pero los giros argumentales creo que son bastante random, no están, digamos, justificados más allá del momento específico en el que nos los está contando. Peca demasiado, por lo menos a mi gusto, de todo lo que es la densidad, como digo, del relato, contándonos historias que a lo mejor podrían haber sido más gráficas, más visuales, y que no deja de ser una traslación, como digo, de ese mundo más del chapbook, más literario, más de cultura popular, de cultura pulp, a un formato bastante más de cómic. No sé qué decir, no me parece algo excesivamente recomendable. A mí me gusta porque me interesa bastante todo lo que es el contexto histórico, pero desde luego no tiene nada que ver con la película si la habéis visto y vais a esperar lo mismo, y también si buscáis una lectura ligerita, desde luego ni os acerquéis. Y para terminar, ya sabéis que estoy enganchado últimamente a leerme lo que son los libritos de una serie de catastróficas desdichas, en este caso en la edición inglesa de Lemony Snicket, básicamente una especie de seudónimo de Daniel Handler, y en este caso es el tomo 3, el de The White Window, y en este tomo lo que vemos es cómo este trío de hermanos, los huérfanos Baudelaire, acaban viviendo con la tía Josephine, digamos, en una casa, en una especie de acantilado, en un pueblo costero, donde se encuentran con el capitán Champ, el cual evidentemente es el conde Olaf, y reconozco que me gustó más lo que vi en la versión audiovisual que en el libro. No porque el libro no me haya gustado, sino porque la tía Josephine aquí es una auténtica petarda. Sin embargo, sí que reconozco que como aventura me ha gustado bastante, me parece muy dinámica, posiblemente un poquito más seria, un poquito más oscura a lo mejor que las que habíamos tenido hasta ahora. Y bueno, pues de momento ahí sigo. Yo ahora mismo tengo el cuarto aquí encima en la mesilla de noche. No creo que tarden demasiado en ponerme con él hasta que ha llegado el vídeo de reseñas de este mes. Como siempre, ahora es vuestro turno. Me gustaría que me dejarais por aquí debajo en la caja de comentarios si habéis leído alguna de las cosas que he traído, si no, qué es lo que me recomendáis de cara a futuras lecturas. Y de hecho es algo que creo que he visto en un par de ocasiones, que la gente va comentando y se va dejando recomendaciones en los propios comentarios. Así que sentíos libres de decir lo que os dé la gana. Creo que en realidad esto es todo lo que tenía que decir. De hecho, ya he tenido que descargar la tarjeta, así que voy a ir cortando para que no se alargue demasiado. Y evidentemente, como siempre, os dejaré por aquí debajo en la caja de información todo el tema de redes sociales, por si os apetece seguir charlando por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea. Y como siempre, si pincháis en este botón de aquí, os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis. O si no, podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.